sección Salud y Nutrición. Todo lo que necesitas saber para verte y sentirte bien. Salud y Nutrición con Omar Vargas y Dayana Vera por Yaguachi TV. Hola amigos, mi nombre es Dayana Vera Cortés, nutricionista dietista. Yo soy Omar Vargas Salas y este es su programa Salud y Nutrición. El día de hoy vamos a hablar un nuevo tema netamente clínico que estamos trayendo para todos ustedes que están allá en casa, que nos sintonizan los días martes y jueves por su canal Yaguachi TV. A las 7 de la noche estamos nosotros ahí en su programa Salud y Nutrición y hoy vamos a hablar acerca de la gastritis. Esta molestia que a muchas personas les ha pasado, hasta a mí me ha pasado, ¿no? Que ese ardor que muchas veces sientes que te quema demasiado, como que tienes un orificio, que ya se te sale por la boca algo agrio, algo amargo. Entonces son situaciones que hacen pasar unos malos ratos y que justamente viéndolo desde la parte etiológica, las complicaciones pueden ser varias, o las causas pueden ser varias más que nada, ¿ya? Dentro de ellas están las de hábitos nutricionales, como siempre, como en la mayoría de las enfermedades, también horarios de comidas, productos que se consuman, sustancias que se consuman o alcohol, lo que se consuma, ¿no? Pero este proceso en donde se inflama la mucosa del estómago, ¿no? o las paredes del estómago interno, entonces es donde va a hacer que el pH, que es un medio, digamos, ácido, aún se acidifique más. Y por ende, esa es la parte en donde va a comenzar a lacerar las paredes del estómago, que incluso puede llegar a una, digamos, a una lesión más grave. Como una úlcera. Como una úlcera gástrica, que puede ya haber sangrado, que puede haber más complicaciones, pues no. Pero eso es lo que nosotros queremos evitar, llegar allá. Por eso siempre decimos, pues, la nutrición, los alimentos tienen que ver mucho con este tipo de enfermedades. Entonces quiero comenzar con la primera imagen que ustedes van a ver en pantalla, en donde vamos a ver, esto es una imagen a través de una endoscopía, donde vamos a ver las paredes del estómago que están con su borde normal, con su color normal, con su apariencia normal, y la otra donde ya vamos a ver que está en una inflamación de esas paredes del estómago, que justamente es lo que se conoce como una gastritis. Gastritis no solamente tener gases, porque en muchos de los casos la gente asocia el término gas con gastritis con gas, ¿no? Sino justamente tiene que ver con la parte del estómago o de la parte gástrica. Por eso es que se conoce como gastritis. Entonces, por medio de esta imagen o por medio de este examen de la endoscopía, nosotros podemos darnos cuenta cuán laceradas están estas paredes del estómago, y aún cuando no se consume alimentos a la hora adecuada o cuando se consume sustancias como el alcohol, como esta laceración o esta inflamación se va aumentando un poco más, y como cuando uno tiene una herida, si no hay la debida curación, el debido tratamiento, pues la herida pues termina, no cicatriza rápido y por ende va a estar inflamada, va a estar la parte roja. De la misma manera es la parte del estómago donde va a tener el tipo de inflamación o laceración por las diferentes causas que ya hemos mencionado también. Entre eso, otras cosas que podamos mencionar dentro de la etiología de la gastritis, que también puede ser medicamentosa, porque en muchos de los casos los medicamentos que se prescriben para ciertas enfermedades no tienen ese recubrimiento gástrico, y es ahí donde va a ir también poco a poco aumentando este pH, como lo decíamos, y va a causar la afección. Una de las cuales, por ejemplo, son el acetilsalicílico, también conocido como la aspirina, y también el ibuprofeno, que todos consumimos ibuprofeno, nos duele algo, la cabeza, algún dolor, y lo primerito es que consumimos es ibuprofeno, porque es más fácil adquirirlo, pero no conocemos ciertos riesgos
que nos puede traer por el consumo excesivo de estos medicamentos. Muchas personas que se automedican, por eso es muy importante recomendarles que no se automediquen, sino que acudan con el personal de salud. Claro, ese es uno de los riesgos, ¿no? Entonces, el médico, cuando ya usted le dice todos los antecedentes, a qué es alérgico, qué es lo que le hace bien, qué es lo que no le hace bien, él sabrá recomendarle o recetarle, ¿no?, los que tengan un recubrimiento gástrico y que no le vaya a afectar a la mucosa. Entonces, por ende, usted no vaya a sentir esas agriuras, esa quemazón o ese ardor en el estómago, y que en muchos de los casos no lo deja ni siquiera comer. ¿Ya? Entonces, esa sería la recomendación o alguna de las causas por las cuales se da la gastritis también, o por estrés, o por nervio, mucho trabajo, o sin darnos cuenta se pasó la hora, estamos almorzando a las 3 de la tarde, o a veces decimos ya se me hizo tarde, ya no desayuné, hago una sola con el almuerzo a la 1 de la tarde, pero se pierde este tiempo de comida. El estómago ha necesitado sus alimentos a las 8 o 7 de la mañana, dependiendo a la hora que se levantó, y por ende pues para comenzar a sintetizar los alimentos. Pero cuando no hay estos alimentos, pues va a lesionar la mucosa gástrica. Por eso que viene el dolor y las agriuras que uno siente. Nosotros como nutricionistas siempre recomendamos que los pacientes, que todos los que nos ven en casa, pues que realicen 5 comidas a diario. Pues una de las razones es por esta misma razón, cabe recalcar, que es para prevenir esta complicación, esta enfermedad como es la gastritis. Claro, el lapso de tiempo entre una comida y otra es muy prolongado a veces, y eso es lo que hace que el medio estomacal se vuelva, digamos, más ácido, o justamente los jugos gástricos o el ácido clorhídrico hace su efecto con la aparición de esta sintomatología que constituye la gastritis. No tienen que degradar el ácido clorhídrico, los jugos gástricos, por lo tanto va a lesionar nuestra mucosa. Vamos a hacer la primera pausa. Este es su programa Salud y Nutrición. Nosotros ya regresamos, no se desprenda la sintonía. Ya regresa Salud y Nutrición. Todo lo que necesitas saber para verte y sentirte bien. Salud y Nutrición con Omar Vargas y Dayana Vera por Yaguachi TV. Salud y Nutrición. Estamos hablando acerca de la gastritis. Otra de las causas también que es muy importante que debemos mencionar es acerca del Helicobacter pylori. También se produce gastritis pues por el Helicobacter pylori. Como sabemos pues también puede ocurrir en cualquier tipo de edad. Hoy en día vemos a niños que ya tienen esta bacteria, el Helicobacter pylori, pero ¿cómo la detectamos? Por medio de exámenes de sangre y también por exámenes de heces, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué se produce el Helicobacter pylori también? Por la mala alimentación, por la mala higiene, en muchos casos, ¿no? ¿Verdad? Y también pues esto ayuda a agravar lo que es la gastritis. Claro, cuando hay presencia de esta bacteria, como decía Dayana, el tratamiento es un poco más agresivo, porque recordemos que hay que atacar la bacteria para que los síntomas disminuyan. Entonces, si se queda el paciente a medias, si el paciente no termina el tratamiento completo, obviamente la bacteria va a seguir viva y por ende van a seguir las complicaciones. Y se va a hacer más fuerte todavía. Ajá, se va a hacer resistente a los medicamentos. Entonces es muy importante tomar las medidas higiénicas, como decía Dayana, y también el tratamiento farmacológico, pues, ¿no? Dentro de los fármacos que contrarrestan la gastritis, tenemos algunos de ellos como los antagonistas también, y los inhibidores de la bomba de hidrógeno, que hacen que ellos justamente calmen ese ardor que a veces se siente. Los inhibidores de la pepsina también, como el Pepcid, en algunos de ellos, por ejemplo, el comercial, que es la ranitidina también, que en muchos de los casos es la que yo mejor recomiendo, ¿no? El Zantac, y también tenemos la nisatidina, los inhibidores de la bomba de protones, como les decía, o el IVP, como el famoso omeprazol. Ustedes van a ver ahí en sus pantallas el famoso omeprazol y una serie de inhibidores de la bomba de protón que ahora han tomado mucha popularidad, y en muchos de los casos ya el paciente sabe y pretende sugerirle al médico
o al profesional qué tipo de medicamentos necesita. Recéteme omeprazol, doctor. Creo que tengo gastritis, deme omeprazol. Exacto, pero a veces no consideramos que hemos pasado muchas horas sin comer, o que en muchos de los casos es algún tipo de dispepsia, que es otra de las enfermedades que se puede confundir con una gastritis, ¿no? De pronto alguna agriura que usted tuvo temporal o esas situaciones un poco feas, pero no es gastritis. Por eso siempre decimos, el profesional de la salud es el que va a estar capacitado para poder prescribir lo que necesita el paciente, en dosis, en cantidad y en frecuencia, ¿no? Entonces, ahí tenemos el omeprazol, que en muchos de los casos es un poco más agresivo que la ranitidina, pero hoy leía pues un estudio que hay algún problema con uno de los componentes de la ranitidina y que aquí en nuestro país, el Ecuador, ya la están sacando de circulación. La Agencia de Control de Regulación Sanitaria ya emitió un primer informe en donde la están, digamos, analizando dentro de sus componentes para ver cuál es el inconveniente que tiene. Pero en todo caso, estas son las partes del tratamiento farmacológico. Vamos a ver con Dayana cuáles son diferentes partes del tratamiento dietético, más que nada, que también ayuda muchísimo y que es el que primero deberíamos comenzar. Como lo decías, primero lo nutricional. Nosotros siempre lo recomendamos aquí, lo más natural, pero lo más importante que un paciente tiene que tomar en cuenta para sentirse bien, para mejorar sus problemas, sus molestias con esta gastritis, es dejar de consumir alimentos flatulentos. ¿Qué queremos decir con alimentos flatulentos? Que les produzcan gases. Por ejemplo, las cebollas, algunos pacientes el melón, el rábano, el brócoli. Entonces son alimentos que les van a causar gases y que los van a hacer sentirse peor, ¿verdad? También otra parte muy importante que también ya lo mencionabas es que tienen que cambiar el estilo de vida, pues dejar de consumir sustancias tales como el tabaco, el alcohol. También leía que también se produce por el consumo de cocaína. Entonces son una serie de cosas, muy aparte de también el tratamiento nutricional, de que debemos de alimentarnos bien, pues contener nuestras 5 comidas a la hora que debemos de consumirlas, en una cantidad adecuada, y eliminar estas sustancias corrosivas, que muchas veces hay pacientes que dicen, pero yo no sé por qué me pasa, por qué me dio gastritis, y yo como a las horas que me dice mi nutricionista, pero no dejan ciertos... Claro, las otras sustancias que afectan también. Más que nada esto tiene que ver con el medio ácido o alcalino, el pH del estómago, que está entre 3 a 4, ¿no? 2.5 puede estar, pero cuando se disminuye este pH es donde aparece esa quemazón, como se dice en muchos pacientes, ¿no? Y de la misma manera, los alimentos que contengan ácido, ¿sí? También son los que van causando un poco más de estas molestias, como tú decías, ¿no? Los cítricos, los limones, las naranjas, pues los pimientos también, en muchos casos también causan gases. Y algo más que se me pasaba por alto era acerca de... ¿La leche, de pronto? Leche. ¿Los lácteos? Los lácteos, sí. Se me olvidaba mencionar los lácteos, que es preferible que se los consuma pues descremados, no totalmente enteros, para mejorar y aliviar los síntomas de la gastritis. Porque hasta eso ya los pacientes saben, ¿no? Tengo gastritis, no puedo tomar leche. No, o sea, ¿y de dónde vamos a sacar la mayor cantidad de calcio? Además del calcio vegetal que se consuma, ¿no? También de los lácteos, pero la calidad de ese lácteo es el que hace la diferencia, porque la otra parte, recordemos que también los lácteos tienen probióticos que van a colonizar la microbiota intestinal y también parte del estómago, y por ende esos son los que van a causar el efecto cicatrizante. Entonces, al no tener yo un alimento que me provea de estas sustancias o de estos microorganismos, por ende, pues la llaga o la herida va a ser un poco más lenta la cicatrización, un poco más difícil. Por eso sí es necesario consumir igual los lácteos, pero de una manera descremada o semidescremada conforme tolere el paciente. Claro. Siempre se va manejando eso, la tolerancia de acuerdo al paciente, porque vuelvo y repito, puede hacer que a un paciente le caiga bien descremada, a otro paciente le caiga bien semidescremada. No hay que quitar tampoco la grasa, digamos que al 100%, pues, ¿no? Entonces esa es la otra parte muy recomendada también. Por eso es muy importante que acudan a profesionales de la salud, que ellos sabrán cuidar más bien de su salud y pues darle el tratamiento personalizado que usted necesita.
Bueno, te invito a que nos sigas todos los martes y los jueves por su canal Yaguachi TV. A las 7 de la noche está su espacio Salud y Nutrición. Que nos dejen sus comentarios y sugerencias al número que aparece en sus pantallas también. Algún tema que quieran ustedes que nosotros tratemos, o alguna sugerencia o pregunta, inquietud que tengan, o alguna consulta también nutricional con evaluación, con dieta, con todos los parámetros. Pueden hacerlo a Dayana o hacia quien les habla también. Y esperando pues que esta información haya sido muy valiosa para cada uno de ustedes y que la pongan en práctica en sus casas. Esto ha sido Salud y Nutrición. Con nosotros será hasta la próxima. Todo lo que necesitas saber para verte y sentirte bien. Salud y Nutrición con Omar Vargas y Dayana Vera por Yaguachi TV.